Bueno, muchas gracias antes que nada por asistir a estas jornadas. Como sabéis, estas jornadas se enmarcan en el programa de la Semana Cultural de la ETSAF y son unas jornadas organizadas por el colectivo Carpe Vía, al cual pertenezco junto con mi compañera Irene y otros muchos que ya iréis conociendo. Y bueno, estas jornadas han sido posibles también gracias al apoyo de la Escuela, Vicerrectorado de Cultura, Delegación y otras asociaciones. Y bueno, estas jornadas que hoy comenzamos se plantean como un escenario para el debate y la reflexión acerca de cómo están cambiando los modos en que habitamos, entendemos y organizamos nuestras ciudades. Y bueno, creo que Fina en el vídeo ha introducido muy bien el tema, y es que nos encontramos en un momento, como ya sabéis, en el que cada vez más nuestras ciudades son una realidad más fragmentada, en la que los grandes desplazamientos, nuestros estresantes modos de vida y nuestros estrictos horarios nos aproximan cada vez más a un modelo de ciudad por puntos en el que nosotros los ciudadanos nos desplazamos entre aquellos puntos que nos suscitan interés, de modo que los puntos o espacios intermedios muchas veces ni siquiera los conocemos, ni siquiera sabemos a veces quiénes son nuestros vecinos, y muchos de los espacios públicos que atravesamos los percibimos como meros espacios de tránsito. Creemos, sin embargo, que Internet y los modelos de organización, la cultura en red, redes sociales, etcétera, nos ofrecen grandes herramientas para poder recuperar estos espacios como lugares para nuestros ciudadanos, para nosotros, lugares con un mayor dinamismo y actividad. Bueno, entonces, ¿qué es todo esto de la ciudad sensible, de lo que estamos hablando? Con el concepto de ciudad sensible queremos hacer referencia a ese carácter activo de los espacios públicos como lugares capaces de generar un mayor dinamismo, unas nuevas dinámicas de comunicación e interacción entre sus vecinos y usuarios. Los ciudadanos además se transforman en un agente de cambio, donde dejan de ser un agente pasivo que recibe una ciudad ya construida y acabada para formar parte activa en la construcción de su ciudad, de la ciudad que después ellos vivirán. En esta construcción participarían estos ciudadanos, por supuesto, con técnicos como arquitectos, artistas, sociólogos, etc. Y bueno, creo que justo esta semana estamos asistiendo a un ejemplo maravilloso de ciudad sensible en esta pequeña ciudad que es esta escuela. Nosotros, los ciudadanos de esta escuela, profesores y alumnos, hemos tenido y estamos teniendo la oportunidad de transformar espacios que son para nosotros espacios cotidianos y que siempre atravesamos en lugares con un mayor interés, lugares más interactivos y lugares que hacemos nuestros. Entonces, creemos que es un modelo que es posible también en la ciudad. Y bueno, esto no es arquitectos, urbanistas, también artistas, sociólogos, etcétera, pero sobre todo también de sus ciudadanos. Y creemos que el momento es ahora. Y bueno, no quisiera continuar sin agradecer a muchísima gente que se haya podido llevar a cabo estas jornadas, pero en especial a dos personas que son Daniel Rueda y Lola Gil. Pues sin su colaboración esto no habría sido posible. Y por supuesto queremos agradecer a todos los conferenciantes y colectivos su participación en estas jornadas, pues lo van a hacer de un modo completamente desinteresado y gratuito. Por supuesto a la escuela y a todos ellos que nos han acogido. Y bueno, y a vosotros de nuevo por estar aquí. Y bueno, muchas gracias. Os dejo con mi compañera que os presenta encajes. Venga, ánimo. Bueno, pues también buenos días y bienvenidos. Gracias por asistir a la primera conferencia que va a acoger Ciudad Sensible. Encajes Urbanos es una asociación que lleva desde 2010 desarrollando proyectos de revitalización de azoteas, reactivación de solares y regeneración de espacios en desuso. Como ellas mismas dicen, cada proyecto significa una línea de investigación abierta y una ocasión para trabajar en red. Consideramos que su trabajo es una muy buena introducción para entender el carácter de estas jornadas. Espero que lo disfrutéis y le damos pasos a ellas.
Bueno, primero agradecer a Carpe Vía que nos haya invitado a estas jornadas y a la Escuela y a la Universidad Politécnica por el apoyo que ha dado para la organización de este tipo de encuentros, ¿no? Encajes Urbanos somos un grupo de investigación, acción, que trabajamos en torno, bueno, como ya nos han presentado, en torno a la activación de desuso y a la generación de redes, porque creemos que no es necesario construir nada nuevo, solamente mirar lo ya construido y encajarlo de una manera distinta para que funcione mejor. Y porque nos gusta trabajar en grupo entre nosotras y en red con otros grupos. Nuestro trabajo nuestro trabajo en torno a la arquitectura y el urbanismo emerge en un contexto muy específico que vamos a intentar explicar ahora, un contexto que no nos habían explicado en la Escuela de Arquitectura, en esta escuela, que es donde hemos estado las 4, también, como vosotros. Pues eso, es un contexto que no nos habían explicado en la Escuela de Arquitectura y que vamos conociendo conforme vamos haciendo también, y situadas todavía en el campo de la experimentación. Normalmente se asocia el urbanismo a la planificación urbana impuesta desde arriba por arquitectos, urbanistas y políticos, que dicen cómo tienen que ser las ciudades y que las planifican según unas normas. Tanto el urbano capitalista como algunos de los presupuestos urbanos de la Carta de Atenas han promovido ciudades descontextualizadas y deshumanizadas, ciudades donde se pierden los valores de la vida cotidiana, ciudades donde se prioriza el coche al peatón. Ciudades con barrios aislados y mal equipados. Sin embargo, paralelamente a la construcción de este tipo de ciudad, se han ido proponiendo alternativas, tanto teóricas como prácticas, al urbanismo convencional. En 1956, en el primer del Team 10, que justamente trataba sobre el hábitat, se empiezan a proponer nuevos planteamientos que anteceden a los caminos a desarrollar por los arquitectos y urbanistas posteriores. Se incide, por ejemplo, en la idea de comunidad. Se incide también en los nuevos roles de los arquitectos, que a partir de ahora van a tener que empezar a estar al servicio de la sociedad. Se valoran las solucionales y las aportaciones de la gente a la vida. Un ejemplo de intervención en este sentido es el de la recuperación de vacíos urbanos en Ámsterdam. A partir de 1947, Aldo van Eyck fue el encargado de proyectar un sistema de pequeñas plazas en espacios urbanos abandonados o en desuso, recuperándolos para lugares de juego y parques infantiles. Estas intervenciones se hacían de manera participativa, contando con la colaboración de los vecinos. Desde entonces encontramos numerosas referencias teóricas y prácticas. Hemos traído algunas referencias bibliográficas, como por ejemplo este libro de Jane Jacobs, que se acaba de volver a editar hace poco. Y bueno, nos interesa mucho porque Jane Jacobs, que no era ni arquitecta ni urbanista, pero sí que fue una teórica del urbanismo, y escribió este libro, Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, donde empezaba a plantear cosas que nunca se habían enseñado en las escuelas de arquitectura, como era la seguridad en las calles, la diversidad, el espacio público, la regeneración urbana, la vida cotidiana y la vida de barrio, la participación comunitaria, la importancia del conocimiento de lo local y la importancia de la acción de pequeños grupos. Otra referencia que nos interesa son John Turner y John Bracken. Porque, bueno, John Turner estudia los procesos de autoconstrucción donde los usuarios intervienen en la configuración de su propio entorno y vivienda. Turner entiende la construcción de vivienda como un proceso activo, al igual que John Bracken, ¿no? que habla de la participación de los usuarios en la conformación de la vivienda. El control que tienen los usuarios en la construcción en la conformación de su propia vivienda.
Otra referencia que nos interesa bastante es la de Jonah Friedman en su libro L'Architecture de Survie, arquitectura de emergencia, donde nos dice que es en tiempos de crisis cuando emerge la innovación social y técnica. Entonces, él ya empieza a introducir el tema de la crisis, de las guerrillas de supervivencia, la participación, pero la participación desde la base, lo distingue muy bien en este libro. También habla de la función del arquitecto, de las ciudades de supervivencia, de la apropiación de lo ya construido y del tema de limitar las transformaciones urbanas. Y este otro libro, que es más contemporáneo, es de Daphne Spain, que nos interesa porque ella, How Women Save the City, donde habla desde la perspectiva de género, de cómo grupos de mujeres construyen ciudad de una manera distinta, aportando otras cualidades al urbanismo y a la arquitectura, ¿no? Habla de la autodeterminación de los barrios, de la organización comunitaria, de los servicios en el diseño urbano, de la importancia de domesticar el espacio urbano mejorando calles y barrios, de la organización propia e independiente de estos grupos de mujeres para hacer más fácil la vida cotidiana, de la sociabilidad, de la accesibilidad, de la autonomía y de la habitabilidad. Habla de una construcción de ciudad no tanto física, sino una construcción de ciudad intangible, ¿no?, que tiene que ver más con valores sociales. El movimiento ciudadano, si bien hemos hablado ahora de referencias teóricas, también hay referencias prácticas, como es el caso del movimiento ciudadano de los años 60 y 70, que también propuso a través de su práctica otro modelo urbano, ya que lucharon por mejorar la vida en los barrios y mejorar las condiciones urbanas y el desarrollo de la vida cotidiana. Querían que el urbanismo les tuviera en cuenta y participar en la construcción de ciudad. Entonces, son dos imágenes bastante significativas, ¿no? Cómo desde el movimiento ciudadano se incide en la construcción de ciudad. Este mapa es justamente la incidencia de las reivindicaciones de las asociaciones de vecinos en la conformación física de la ciudad de Barcelona, en este caso, y bueno, todo lo que veis en colores es las transformaciones urbanas que se han hecho gracias a alguna reivindicación vecinal. Es una imagen extraída de un libro que se llama Barcelona i els moviments socials urbans, de Miquel Domingo y María Rosa Bonet. Y bueno, esta cita de Josep María Montaner Musí, que explica muy bien, pues justamente eso, que un poco en el siglo XIX fue el de la creación de un urbanismo como disciplina, el siglo XX fue el siglo de la eclosión de las 1000 teorías urbanas, justamente el siglo XXI ha de ser el de la humanización necesaria de un urbanismo de la participación de abajo arriba que escuche a todos y todas. Y bueno, estas dos imágenes las hemos traído porque para nosotros es importante distinguir el tema de la participación, que no es lo mismo una participación desde la base que una participación impuesta desde arriba, ¿no? Una participación de abajo arriba es aquella de los habitantes, la gente, son los que dicen cuáles son sus necesidades, qué es lo que quieren, y de esta manera se podrá construir una ciudad diversa y adecuada. Pero claro, estas referencias de las que hemos hablado, estas referencias teóricas y prácticas que están ubicadas mucho en los años 60 y 70, ¿no?, pues consideramos que son totalmente contemporáneas y que se vuelven a repetir en la actualidad. Emergen en un contexto, en nuestro contexto, que es un contexto pues de crisis, como todos sabemos, y por lo tanto podemos hablar de un urbanismo emergente, ¿no? Podemos empezar a hablar de un urbanismo emergente, no por ser nuevo, no por innovar nada ni por ser nuevo, sino porque surge desde la base,
de abajo arriba, por lo tanto podríamos hablar de una arquitectura y un urbanismo participativo, y también porque se visibiliza justamente en momentos de crisis. Por lo tanto, podríamos hablar de un urbanismo y una arquitectura cíclica. El urbanismo y la arquitectura emergente, desarrollados por prácticas alternativas, propuestas y desarrolladas desde la base cultural, social o profesional, y en base a la participación. La participación se utiliza como herramienta que permite incorporar la diversidad hacia un urbanismo inclusivo, y se trata de un trabajo participativo, pero también horizontal, colectivo y en red. Y como hemos dicho que es un urbanismo cíclico, hemos traído también algunas referencias de justamente, esto es un mapa de los conflictos en Barcelona, bueno, de algunos de los conflictos en Barcelona por los años 2000, también el movimiento vecinal, como decimos, es siempre constante, pero se visibiliza en momentos de crisis, ¿no? Y bueno, algunas de estos conflictos que están recogidos en este libro que se llama Barcelona, la participació canta, y en este libro también hay algo interesante, que es un manual de defensa contra los procesos participativos de la administración, un poco también como ejemplo de lo que decíamos, participación desde arriba y la participación desde abajo, ¿no? Aquí te dicen, cuidado, vamos a ver si los procesos participativos de la administración están bien o están mal, vamos a ver si realmente hay participación. Bueno, los movimientos sociales por una vivienda digna, que también empiezan desde finales del 2003, también están reivindicando su derecho a la ciudad y proponiendo alternativas, y continúan hasta ahora, ¿no? Como vemos estas imágenes muy contemporáneas, muy actuales. La plataforma de afectados por la hipoteca. Esto es un artículo de Josep María Montaner que publicó hace poco en El País, y él hablaba de que está cambiando que está cambiando el contexto profesional en torno de la arquitectura, y que cada vez emergen colectivos de arquitectos que justamente la crisis ha visibilizado, voy a leer. Estamos ante un cambio en la manera de trabajar bien significativo. Se han transformado los dos elementos básicos tradicionales: la autoría, que se diluye rechazando la obsesión individualista por el ego del autor, y la obra, que antes solo podía ser proyecto construido, y ahora se abre a itinerarios, asesorías, acciones reivindicativas, rehabilitaciones, exposiciones, filmaciones, nuevos medios y otras actividades. Se reivindica la necesidad de la arquitectura y se demuestra que se puede desarrollar en muy diversos caminos. Esto es importante, nos parece muy importante leerla en voz alta, porque justamente está ya exponiendo ese contexto del que hablábamos y en el que emergen otro tipo de experiencias. Otro tipo de experiencias que vamos a contar ahora rápidamente, en las que algunas de nosotras hemos participado en alguna ocasión, pero que no son propias de nuestra asociación Encajes Urbanos. Como por ejemplo son los reclamos con perspectiva de género, que se hacen desde Col·lectiu.sis, y bueno, se trata de un urbanismo que indaga en la participación y vincula a sus propuestas la perspectiva de género e igualdad como fundamentos para el desarrollo de un entorno urbano específico. Estos son imágenes de un proyecto que desarrollamos en Caldes de Montbui, que es un pueblo de Cataluña, y aquí de lo que se trataba era de hacer un recorrido por los lavaderos que son característicos de ese pueblo, pero que están en desuso, y un poco lo que hacíamos era recuperar la memoria de esos lavaderos a través del recorrido con las protagonistas, con la gente del pueblo que había vivido en esos espacios, ¿no? y que un poco intentábamos entre todos pensar en qué usos futuros podrían tener estos espacios. Otro proyecto de investigación en el que participamos
es el de Casa Más o Menos, la vivienda como proceso, que desarrolla la panadería en Sevilla y bueno, en este proyecto lo que se trata es de entender la vivienda no como un objeto acabado, sino como un proceso en el que los usuarios pueden participar en la transformación de la vivienda, ¿no? Y bueno, todas estas experiencias que estamos contando, que hemos participado una de nosotras, son importantes porque también nos han dado como un bagaje a la hora de enfrentarnos a nuestros proyectos en encajes urbanos. Esta otra acción es la reivindicación de uso de la plaza de Centenar de la Ploma, aquí en Valencia, donde el colectivo de pares y mares de Ciutat Vella fueron los que hicieron, bueno, los que prepararon esta acción, y un poco se trataba de darle un uso a este espacio público que normalmente está infrautilizado. Y bueno, fue un día de actividades con los niños y de uso del espacio. Aproximacions es una revista de crítica arquitectónica sobre la ciudad, integrada por 12 equipos de jóvenes arquitectos catalanes que, bueno, trabajan en torno a siempre se trabaja en torno a un tema. Y bueno, han publicado ya tres números de la revista. Los temas que han trabajado es el despavimentar y trans, ¿no? Trans todavía no ha salido. Trans todavía no ha salido, vale. Y es una revista de crítica arquitectónica. Este es el concurso del Esportes de Collserola, que no sé si lo conocéis, pero ha sido un concurso bastante importante que se convocó el año pasado en Barcelona, convocado por el Ayuntamiento de Barcelona para ordenar y conectar la ciudad y el Parque Natural de Collserola a través de 16 ejes vertebradores o corredores verdes que unen la naturaleza y la trama urbana, ¿no? Y bueno, el equipo de LEA, Atelier de Paisaje, al que pertenece Elena, ganó el primer premio de una de las puertas. Y bueno, también se hizo un proceso participativo previo antes de cuando se convocó el concurso. Este otro proyecto es un proyecto que se desarrolla en Vitoria, se llama Plaza Salón Urbano, y se trataba de un proyecto de análisis y participación ciudadana. El proyecto trataba en el Museo Artium de Vitoria, que tiene una plaza trasera que nunca nadie la usa, pues con Sony, que es una productora de arte contemporáneo, propuso un proyecto de reutilización de esa plaza, ¿no? De reutilización de esa plaza por parte de la gente que vivía en el entorno y de los propios trabajadores del museo. El caso es que antes de proponer nada se hizo todo un trabajo de investigación que duró como 3 meses, de un proyecto de análisis urbano y también de participación ciudadana donde bueno, se hicieron talleres con casi todos los agentes sociales de la zona, con los vecinos, con las escuelas, y entre todos estuvimos como estableciendo y visibilizando qué tipo de uso se les podía dar a la plaza y bueno, cómo la gente quería utilizar esa plaza y qué relaciones se podían establecer entre la plaza y el barrio en el que se ubicaba el museo, en el que se ubica el museo. Este es el cartel del concurso Imagina Belluters, que fue aquí en Valencia, que fue convocado por la Asociación Sostre y Arquitectes pel Paisatge, donde se plantea el uso temporal de solares en el barrio de Belluters. Nos parecía importante traerlo porque bueno, fue un concurso al que nos presentamos mucha gente de Valencia, y como fue, bueno, por lo menos para nosotras fue como la primera vez que empezamos a ver la ciudad de otra manera, a entender que los vacíos urbanos eran espacios de oportunidad en los que poder actuar y trabajar. Y bueno, el encuentro de arquitecturas colectivas con Voy a la Fresca, el cuarto encuentro de arquitecturas colectivas que se hizo aquí en Valencia,
también en el que participamos bastantes asociaciones y colectivos de Valencia en la organización. Nosotras en concreto habíamos estado en el encuentro anterior de arquitecturas colectivas en Pasaya y se decidió entre alguna gente que estábamos ahí organizar el siguiente encuentro en Valencia. Y bueno, en este caso actuamos en toda la ciudad, el lema era tejer redes y hacer ciudad. O sea, los objetivos del encuentro fueron justamente que la gente que viniera de fuera conociera la problemática urbana de Valencia, y para ello seleccionamos como los barrios donde veíamos que había algún tipo de conflicto urbano y intentamos trabajar colectivos de dentro y colectivos de fuera que vinieron para el encuentro, trabajar en conjunto en proyectos para hacer ciudad, ¿no? O sea, tejer redes y hacer ciudad. Estas son algunas imágenes de los proyectos en los que nosotras como Encajes participamos, que fue una imagen de la acción que se desarrolló en la azotea del edificio Octubre y que empezó nuestra línea de investigación Azoteas Colectivas. Una imagen también de el taller de masovería urbana que desarrollamos junto con Sostre Civic y La Panadería. Y imágenes del Solar Corona, en el que nosotras participamos en la limpieza y acondicionamiento del Solar Corona para que fuera uno de los escenarios del encuentro de arquitecturas colectivas. Gracias al encuentro de arquitecturas colectivas se conformó un equipo que se llamó la Coordinadora de Iniciativas Vecinales, y también gracias al nos propusieron a este equipo la reactivación o el uso de una planta baja que era una antigua calderería, y nosotros al proyecto le llamamos la Calderería Fábrica de Alternativas, y de lo que se trataba era justamente de la reactivación de esta planta baja que llevaba mucho tiempo cerrada, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos pues todo el año pasado trabajando en este proyecto. Al final la calderería, pero bueno, durante el tiempo que estuvo abierta pues se desarrollaron bastantes actividades y fue una experiencia. Desarrolló la Coordinadora de Iniciativas Vecinales, fue se llamaba Plus Cabanyal, una victoria común. Fue una convocatoria de Identitat Sport a la que nos presentamos y ganamos, y bueno, y estuvimos se trataba de hacer un trabajo con los agentes sociales del barrio, y de lo que se trataba era de visibilizar y de ubicar aquellos deportes que a lo largo del tiempo, aquellos deportes tradicionales que se habían llevado a cabo en el barrio, y bueno, lo hicimos a través de talleres con los agentes implicados. Y bueno, al final el proyecto acabó en una jornada deportiva en la que se practicaron todos aquellos deportes que se habían practicado a lo largo de la historia del barrio, ¿no? También hicimos con los niños del Colegio Santiago Apóstol, porque a lo largo de los talleres con los agentes implicados nos dimos cuenta de que el colegio no tenía un patio de juego. Y entonces pues estuvimos con los niños haciendo un taller que se llamó El Patio que Queremos, y un poco intentando recuperar un espacio, un solar que estaba al lado del colegio, para ver los niños cómo querían utilizar este solar como patio de juego. Bueno, y todas estas experiencias que acabo de contar, como decía, alguna de nosotras hemos trabajado en ellas, y en algunas otras más, y este diagrama justamente es la red de encajes urbanos, ¿no? Es una red de trabajo, es una red de inquietudes también, y es una red de amigos, porque al final, al trabajar con distintos grupos y en distintos proyectos, pues vas formando toda una red de amigos y inquietudes y trabajo, una red que vamos tejiendo día a día pues con nuestra práctica. Sí. Bueno, esto sería como el contexto en el que vamos creciendo y vamos alimentando lo que es Encajes también, ¿no? Como decíamos, estas experiencias
quizás no se reflejan en todo lo que hacemos como encajes urbanos. ¿Se oye bien? Pero sí que nos va sumando y va generando además esa red en la que después van surgiendo otros proyectos en los que sí vamos participando como encajes. Y este es otro de estos esquemas en los que podríamos resumir nuestro propio intenciones, ubicación, ¿no? Fundamentalmente estamos trabajando entre Barcelona y Valencia, lo cual no quita que trabajemos en otros lugares, evidentemente, pero también es por una situación logística. Encajes Urbanos está dividido en estas dos ciudades, con lo cual también trabajamos en red. Trabajamos desde la práctica, ¿no? Que serían estos tres grandes bloques, la práctica con la docencia, los talleres, la investigación, y eso se refleja también en toda esta primera exposición que nos ha estado mostrando Tania. Y luego nos han ido como descolgando dos grandes proyectos, uno azoteas colectivas y por otro lado la reactivación solar, que se mostraba también como estos inicios de proyectos que nos han ido surgiendo a raíz de trabajos tanto desde Convoy a la Fresca como a través de la colaboración con otros equipos. Y nos lleva sobre todo a trabajar sobre estas vías, ¿no? Azoteas, solares, pero también la vivienda. Vale, talleres de investigación. Algunas de nosotras también somos investigadoras. En este esquema que nos mostraba Tania se ve grupos de investigación también de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y dentro de esto nos va dando, tanto por nuestro trabajo, tesis doctorales, un bagaje que nos permite generar una serie de talleres que vamos planteando en distintos lugares. Estos son los que tendríamos previsto para este año, tanto desde el diseño participativo, que os invitamos de cara a julio de este año en la Escuela de Diseño de aquí de Valencia, Casas y Casos para la Escuela de Diseño, otro para Vilanova y la Geltrú sobre el diseño participativo, y luego hay dos talleres que hemos planteado para uno de los solares que ahora os explicaré, que es el Solar Germanetas, un espacio autogestionado en el que también hemos estado colaborando en Barcelona. ¿Pasa? Entonces, dentro de este bloque de reactivación solar, previo a todo lo de Convoy, participábamos, como decía Tania, en el concurso Imagina Belluters. Nuestra propuesta no era una propuesta de actuación, sino que proponíamos una herramienta para gestionar tanto las necesidades como la realidad territorial a través de todos estos solares que estarían interconectados entre sí. Es decir, buscamos soluciones urbanas para reutilizar estos solares, pero también para mejorar su hábitat, el hábitat de toda la ciudad, no solo del lugar donde nos estamos situando. ¿Pasa? De este modo proponemos un sistema. Este sistema es un conjunto de elementos que serían los solares, que interactúan entre ellos, generando unos círculos de afectación y que, por otro lado, estamos recibiendo unos datos que serían los expedientes solares a través de la participación y estamos generando una información que serían las soluciones urbanas, la solución real. ¿Pasa? Estos círculos de afectación, podremos verlos aquí en los esquemas de la derecha, nos permitiría tener un subsistema, que sería el propio solar, dentro de un sistema mayor, que sería el del barrio, junto con otros solares que formarían esos pequeños subsistemas, y dentro de la ciudad, que sería el supersistema. En estos círculos de afectación no solo estamos hablando del propio solar, sino de todo lo que hay alrededor. Locales comerciales, vecinos, vivienda, escuelas, que se podrían apropiar de todos estos usos que se podrían dar en estos solares. De tal modo que tenemos como beneficiarios desde los propietarios a la administración a los propios vecinos y del barrio. Se planteaba también realizar una oficina técnica en el que estos agentes, para los que se propone este proyecto, pudieran beneficiarse de estos círculos y de esta red que se establecería entre los distintos solares, entendidos estos no como elementos aislados dentro de la ciudad. En esta oficina técnica hablaríamos, por un lado, de generar una serie de archivos, nuestros recursos, los círculos de afectación,
el estudio de estos círculos, las etiquetas, que serían las necesidades que cada uno de estos solares, zonas o barrios tendrían, los expedientes solares, un archivo de cada uno de los solares y cómo se definen sus propiedades, y las relaciones, tanto funcionales como visuales, de gestión y de organización. ¿Pasa? Esta es una experiencia que bueno, fue parte de un concurso, pero que continuamos trabajando en ella. Después tuvimos la experiencia del Solar Corona, sobre todo a nivel de la gestión inicial, posteriormente, y supongo que lo veremos aquí en Ciudad Sensible, nos lo explicarán otros equipos. Por eso nos queríamos centrar en el Espai Germanetes, un solar de 5.000 metros cuadrados en el Eixample Esquerra de Barcelona, que desde el año 2006 pasa a propiedad del Ayuntamiento, y sin entrar en todo lo que sería la historia, porque esto nos llevaría un buen rato, sí que queríamos decir que el Ayuntamiento, bueno, este solar proviene del derribo de las Germanetas de los pobres, de las Hermanas de los Pobres, y se proponía hacer una serie de equipamientos para el barrio desde el año 2006. El solar, desde su derribo, queda vacío, entra la crisis y no se construye nada. Aparece motivado desde la Asociación Recrean Cruïlles y asociaciones de vecinos del barrio, la reactivación de este solar. Nosotras entramos en el año 2012 a participar en los talleres, no, el anterior, a participar en los talleres, esto sería entre febrero y marzo del 2012. De tal modo que nos vinculamos directamente, se establecen en cada uno de estos talleres, se va trabajando, nos vamos conociendo, se va sumando nueva gente, llamamos la atención también, se empieza a llamar la atención de los medios de comunicación, de los políticos también, y se van proponiendo 5 ejes de trabajo. Por un lado, el huerto urbano, reivindicación escolar, espacio cultural y social, deportes y peatonalización del cruce de las calles Comte Borrell, y bueno, donde recae el solar. Dando una serie de esquemas, se estudia el barrio, podríamos decir que de alguna manera se está estudiando esos círculos de afectación que nosotros estábamos también proponiendo. Bueno, aquí podemos ver algunas de las imágenes, tanto por un lado los talleres y por otro lado las acciones que se van haciendo en el encuentro de estas dos calles, de Comte Borrell con Diputación. Maquetas, propuestas, etcétera. Algunos otros talleres que se van realizando, pues en este caso con Identitat y Maquea, que es un equipo también de aquí de Valencia, con el objeto barrial no intrusivo. Como os digo, esto empieza a aparecer en los medios, empieza a llamar la atención. ¿Pasa? O el proyecto Inside Out, en el que se recogió una serie de fotografías de 90, se mostraron 90 fotografías, aunque habían más, de vecinos, vecinas, interesados, colaboradores, simpatizantes. Duró 10 días, el Ayuntamiento decidió retirarlo porque le agredía, ¿no?, el que la gente con una cara estuviera reivindicando usos para esos solares. En este contexto, el Ayuntamiento, habido de la crítica, ¿no?, de todo lo que está haciendo alrededor, plantea Pla de Buits, vacíos urbanos con implicación territorial y social. Se plantean inicialmente 20 solares, entre los que está Solar Germanetes, 2 por distrito, de los que finalmente se desarrollarían 19. A un concurso invitando a asociaciones sin ánimo de lucro a realizar propuestas para la activación de estos solares con un uso temporal. Proceso hasta ahora, febrero del 2012, que es cuando se presentaron, hacia finales de enero del 2013, que se presentaron las propuestas, participamos nosotras también en el proceso que se había abierto hasta julio del 2012 de alegaciones respecto al plan, puesto que no estaba muy claro algunos de los aspectos que se estaban lanzando. Entonces, desde las experiencias con Arquitectos Sin Fronteras, la AJAC, la Asociación de Jóvenes Arquitectos de Cataluña, fuimos trabajando y se fueron lanzando nuevas ideas para mejorar el plan. Se hicieron caso a algunos de estos aspectos, otros no los contemplaron, y nosotras particularmente apoyamos a la candidatura y en las propuestas del Solar Germanetes, en el Espai Germanetes, en el que ya estábamos trabajando, también en uno en el Poblenou. Aquí podemos ver una de las imágenes que se realizó en 2012 a finales del
para ya preparar. El equipo iba haciendo unos talleres con independencia de Plauís, ¿no? Entonces, no el equipo, sino toda la gente interesada, que en algunos momentos está, en otros se suma, aportan aquello que pueden. Fuimos ya dirigiendo las propuestas que se querían y las íbamos acotando a lo que nos podíamos realizar, porque los 5.000 metros cuadrados que tenía el solar, el ayuntamiento cedía solo 500. Bueno, también se hicieron unas puertas abiertas para visitar 9 de los solares de los 29 que estaban propuestos, de los 19, perdón. Y estos ya son documentos que recrean Cruïlles para presentaros, en los que, para el propio proyecto que presentamos al ayuntamiento, en el que se hablaba de todos los agentes que estábamos interviniendo, desde un punto de vista tradicional del barrio, las asociaciones de vecinos, Camí Amic, Barri Sant Antoni, los AMPAs, las nuevas redes sociales que se habían sumado, 15M, nosotras como Encajes, Mackey, Densital, Estrada del 3, etcétera, redes ambientales y personas también individuales y comercios del propio barrio. Todos éramos un proyecto que muy resumidamente se establecían estos tres ejes, en 2 ejes, el medioambiental y el social, una serie de ámbitos, y en cada ámbito con una serie de actividades a desarrollar. Este sería como el gran resumen de un gran dossier de casi 300 páginas, con todos los agentes que estábamos interviniendo, talleres y propuesta de utilización del solar de cara a 3 años. Pasamos. Evidentemente también lo apoyábamos, aquí podemos ver el solar completo de Hermanetes de 5.000 metros cuadrados y los 500 que nos estaba cediendo, bueno, que proponía el ayuntamiento para el PLA. Estado actual y las propuestas, aunque habían varias, aquí os mostramos unas de ocupación de este espacio. Bueno, una serie de montajes para visibilizar todos aquellos ejes, todos aquellos ámbitos que estábamos planteando. Montajes en las que incluso nos servimos de imágenes y experiencias que habíamos utilizado. O sea, aquí hay imágenes del montaje precisamente del Solar Corona durante las jornadas del Convoy a la Fresca, ¿no? Entonces, generar un montaje de algo que además era real y había estado en un solar. Continúa, la apertura de sobres fue en marzo del 2013, se consiguió aunar a todos las asociaciones interesadas en este solar en una única propuesta, con lo cual somos los únicos ganadores. Recrean Cruïlles, nosotras apoyamos la iniciativa, con la Asamblea del Escarre del Example de desarrollar el proyecto. Y sigue en proceso, este sábado hay nuevas actividades, quiero decir, es algo que está vivo y que continúa. Y quería, ya voy a dar paso, no se alargue, un concurso muy brevemente que realizamos también, no es un tema solar, es otro, pero en el que trabajamos también sobre el espacio público, su reivindicación también, desde no solo lo que nos proponía el concurso, que era revitalizar unas medianeras, o sea, arreglarlas, mejorarlas, sino también de mejorar el hábitat alrededor, de traspasar lo que es la medianera, tener en cuenta a sus habitantes y que las medianeras se convirtieran también en la propia fachada, ¿no? De una vivienda que había quedado, que aparecía, que emergía en una situación en la que lo que ha pasado es que se han retirado los lindes, no ha habido una nueva ordenación. Entonces, que apareciera esta casa indiscreta. Quedamos finalistas en el concurso Racons Públics Castelló y sobre todo que no partíamos solo del trabajo de la medianera, sino de toda la calle, la peatonalización, la creación de microespacios, el dar un sentido al espacio público a través de la incorporación de un mobiliario que consideramos ineficiente. Y bueno, ahora doy paso a Paula. ¿Paso? Ahora vamos a hablar un poco de proyectos que, por ejemplo, este proyecto está ahora activo. Hemos presentado junto a La Cuina Furtiva, que es un colectivo de activismo gastronómico, y junto al estudio de arquitectura ECA, una propuesta para el Cabanyal Íntim. El Cabanyal Íntim, no sé si lo conoceréis, pero es un festival de artes escénicas que está organizado por un grupo de teatro que se llama Francachela Teatro y con la plataforma de Salvem el Cabanyal. Lo que este festival quiere hacer es un itinerario escénico por las casas amenazadas de demolición, declarado de bien de interés cultural.
hace una serie de microespectáculos dentro de estas casas. Vimos en este festival una oportunidad para visibilizar el bloque portuario, que es como un bloque que está escondido dentro del barrio, que no se ha dado a conocer, donde hay vecinos con distintas culturas, de distintas razas y con lenguajes. Entonces nosotros lo que hacemos no es proponer una propuesta escénica, ya que no somos actores ni estamos metidos dentro del mundo de teatro, sino proponemos una jornada de convivencia con los vecinos, una acción social, arquitectónica y gastronómica. Ha sido un proceso bastante difícil porque tienes que empezar a tomar contacto con esas personas que a través de sus vivencias nos van a contar cómo es ese bloque, cómo se vive allí. Pasa si quieres y cuento. Vale. Lo que vamos a proponer es que hay una serie de itinerarios desde los 4 puntos cardinales acercándonos a esa zona donde vamos a actuar. Estos itinerarios nos acompañarán los propios vecinos, que a través de sus vivencias nos harán sentir cómo viven ellos. Es un recorrido de lo macro a lo micro, porque en este recorrido lo que vamos a ver es la ciudad, el barrio y el vecindario, y intentaremos entrar o que los vecinos nos expresen cómo se viven dentro de esos hogares. Después de estos itinerarios y acercarnos al barrio, lo que vamos a hacer es una comida en la cual se invitará al vecindario y se cocinará con ellos. El colectivo La Cuina Furtiva sí que ha hecho una gran aproximación porque esta parte lo llevan las mujeres, las vecinas, de cómo se cocina ahí, qué tradición tienen para cocinar. Y luego se terminará la jornada con los propios vecinos, que sacarán a la calle un tablao y nos demostrarán los que hacen su día a día o sus tardes. Este festival se hace este fin de semana y yo os aconsejo que vayáis, es muy interesante. Además de esta propuesta, hay otras muchas propuestas y el lema de este año es la celebración de la vida, porque el Cabañal es un barrio que sufre mucho, pero lo que el festival ha pensado es, basta de tener siempre como un sentimiento con pesar sobre el Cabañal, y vamos a celebrar la vida, porque es un barrio vivo, ¿vale?, en el cual el vecindario y las gentes de vivir. Sí, que las entradas se compran en el Escorchador, que es la calle Sant Pere número 29. Y que se pueden comprar también durante el festival, pero como son espectáculos muy pequeñitos que están dentro de las casas, las entradas se terminan pronto. Pasa si quieres. Esto es una propuesta que hemos hecho porque en el Jaraboy, en el bloque portuario, hay muchos niños. Entonces, es difícil que las personas puedan trabajar y ayudarnos a montar el tablado, a cocinar con nosotros, sin que los nenes puedan hacer actividades. Entonces, se propone llevar o bien estos recortables para que los nenes los pinten, y además de que los niños hagan una actividad, luego se llevan a sus casas, ¿vale?, un elemento, un símbolo de donde ellos viven. Entonces, para ellos hace que ese símbolo sea más importante, que tengan más conciencia de barrio. Os lo cuento todo muy rápido porque creo que no hay mucho tiempo. Vale. Ahora vamos a hablar un poco y rápidamente sobre la rehabilitación de azoteas, que para nosotras son espacios que tienen mucha importancia, son espacios de oportunidad. Vale, esta es una de nuestras primeras acciones y se hace dentro del encuentro de Convoy a la Fresca en julio del 2011. Es una acción que se conecta con el proyecto Entre Tejas, red de azoteas culturales, que se lleva a cabo en Sevilla con La Matraca y Recetas Urbanas. Bueno, lo que nosotras queremos hacer es poner en valor el uso de las azoteas. Y previo a esta acción lo que hacemos es un proceso de investigación mediante encuestas. Ponemos en nuestra página web online para que la gente pueda aportarnos información. ¿Esta información qué es? Es tanto sobre azoteas privadas y azoteas públicas, es decir, cómo la gente utiliza su azotea, qué usos le da, o si la utiliza o si no, y por otra parte, usos que ellos hayan visto o crean que pueden tener las azoteas públicas.
Bueno, luego esta acción se concreta en contactamos con el Octubre para que nos deje utilizar su azotea. En esta azotea presentamos el proyecto que estamos investigando sobre estos usos que tiene la azotea. Hay un vídeo en el cual son extractos de películas o series que ponen en valor la utilización de estos espacios. Además, hay un concierto y otra acción que hacemos es colgar información que hemos obtenido de las encuestas, ¿vale?, alrededor de unos lucernarios que hay en esta azotea, y lo que hacemos es darle una función a este espacio que nunca había tenido, es decir, le damos la función de espacio expositivo. El proyecto surge más que nada en ver que las azoteas son espacios de oportunidad. Entonces, con la simple acción de utilizar una azotea concreta y generar este tipo de cuestionarios, hacemos que la gente se dé cuenta de que igual tiene en sus casas unos espacios que no utilizan y que esos espacios pueden ser utilizados temporalmente o permanentemente. Entonces, con la utilización de estos espacios, ¿qué estamos consiguiendo? Pues recuperar la tradición del uso de las azoteas que antiguamente tenían y hoy en día, por ejemplo, se está perdiendo. Habitar la cubierta aumentando el espacio que se tiene en las viviendas colectivamente. Es decir, igual nos encontramos con los vecinos solo en el zaguán, pero al utilizar la azotea de nuestro edificio lo que podemos hacer es encontrarnos con los vecinos también en la parte de arriba. Podemos hacer cenas, podemos hacer reuniones de vecinos, podemos tomar el sol, podemos hacer multitud de cosas. Y además de esto, incorporamos una nueva visión que no tenemos, es decir, estamos viviendo la ciudad desde un punto de arriba, ¿vale?, no desde el punto de abajo de la calle. Entonces, por todos estos, por estos puntos que nosotras vemos que son importantes y que se consiguen en esta capa superior de la ciudad, queremos seguir investigando y estamos intentando hacer, y estamos haciendo nuevos proyectos en azoteas. Bueno, estos son fotos de todo el encuentro que tuvimos de toda la acción que hicimos en el Octubre. Pasa, Mayita. Estas son los datos que nosotros vamos recogiendo en las encuestas. Entonces, todas esas encuestas las analizamos y vemos cómo están funcionando. Es decir, pues hay mucha gente que sí que utiliza la azotea, otra gente no, y tanto en espacios privados como en espacios públicos. Además de estos datos, tenemos muchos más datos que vamos analizando y vamos viendo cómo evolucionan. Y además, mira, con estos datos os invito a que os metáis dentro de nuestro blog y que el cuestionario online lo podáis rellenar, y así nos sirve como herramienta para ver cómo está funcionando todo el tema de azoteas. Estas son las fotos porque además del cuestionario teníamos una complementación, es decir, le decíamos a la gente si nos podía mandar fotos que ellos estuvieran en azoteas o fotos que ellos vieran que en espacios públicos se pudieran utilizar. Y con esto también teníamos pues los usos que la gente hace reales. Por ejemplo, la primera foto es la celebración del vecino. Hay un edificio en Valencia que todos los vecinos, el día del vecino que existe, se suben a la azotea y hacen una comida para estar todos. Y esto es una demostración de que la azotea puede ser un espacio colectivo, un espacio de relación más. Y nada, estos son también más usos que se pueden hacer en azoteas. Y ahora doy paso a Elena, que os va a explicar. Bueno, decir que el proyecto Azoteas Colectivas fue finalista, fue de los 24 proyectos finalistas de la convocatoria de Arquea Próxima de 2012 y estuvimos contándolo en La Coruña en pasado noviembre. Bueno, pues para dar continuidad al proyecto de Azoteas Colectivas en Barcelona, organizamos una acción en la Nau Ivanov de Barcelona, dentro del marco de la Semana de la Arquitectura, y en esta ocasión, junto al Globus Vermell, un colectivo de Barcelona, propusimos una tarde en la azotea, que es azotea como puedas, y en la que invitamos con la idea de continuar con este trabajo en red, invitamos y localizamos contactamos y proyectos que tenían que ver con azoteas, con la idea de continuar tejiendo esta red de la que hemos estado hablando, y así invitamos a colectivos o personas que tenían trabajo en torno a este tema, como
Tor contó su proyecto de Alterrats y Recuperar y la Col contó su proyecto de Espais Comuns. Además, tuvimos una serie de actuaciones, bueno, anterior, vale, pasa, perdona. Sí, además creamos el diagrama que llamamos azoteas enredadas, que dibujamos en la pared, en la que un poco intentábamos visibilizar todo este trabajo, y invitábamos la pusimos en la pared, invitábamos a todos los asistentes a que la completaran con un posible trabajo que ellos tuvieran en torno al tema de las azoteas. ¿Pasa? Entonces, esta red un poco lo que hace es visibilizar por un lado los colectivos y grupos de trabajo con sus proyectos y las acciones y las relaciones que ha habido entre ellos, ¿no? Las acciones realizadas hasta el momento y las relaciones entre nosotros y los proyectos. Las presentaciones de los proyectos estuvieron amenizadas con unas actuaciones teatrales, también en torno al tema de las azoteas, un concierto, monólogos, hicimos el preestreno porque Demián Sabini nos contactó para hacer el preestreno de su película Aterrados. Ahora funciona. Y nada, pues a mí, destacar que fue muy interesante la mezcla de diferentes disciplinas artísticas en torno a una temática común, ¿no? Este tema de las azoteas. En la actualidad estamos trabajando en la exposición colectiva Pop-Up Valencia, Reactiva tu ciudad. Hemos sido invitadas por el colectivo el estudio de arquitectura Mixuro, y que pretende visibilizar trabajos de equipos diferentes de profesionales de Valencia que están trabajando en torno, o que tienen proyectos, o que en la actualidad están trabajando proyectos urbanos, arquitectónicos y urbanos de la ciudad que pretenden reactivar la ciudad, acciones o proyectos que algunos se han materializado y otros no, que no son espectaculares, pero sí muy cercanos a la problemática de la ciudadanía en el momento. Encajes urbanos, ya que existe desde la institución, desde la propia institución de la NAU, porque no lo he dicho, que iba a ser en la NAU de Valencia, la inauguración será el 17 de octubre de 2013, estará hasta el 17 de noviembre. Encajes urbanos, pues bueno, como la institución nunca ha utilizado la azotea, y además hay un interés por parte de ella de potenciar los espacios abiertos en general del edificio, Encajes Urbanos propone un proyecto de proyección, activación de la azotea, y propone un proceso participativo para llevarlo a cabo. Por un lado, hemos confeccionado un cuestionario que se difundirá a través de las redes sociales de la propia NAU. También lo pondremos en nuestro blog, lo mismo, podéis participar, y además físicamente estará ubicado junto a este panel, que cambiaremos, es que estamos en proceso, y que estará en la cafetería de la NAU. Mismo hemos planteado unos talleres de diseño participativo junto con los trabajadores del edificio para ir viendo posibilidades, qué usos se le pueden dar a estos espacios, y entre todos ir confeccionándolos. Decir que la exposición, que previamente partió como una exposición de proyectos, pero que cada vez está generando en líneas de trabajo de que al final va a ser una exposición muy interesante, porque va a ser una exposición de procesos, sobre todo. Pues por último os dejamos con el vídeo, con un vídeo que hicimos que expresa que recoge la tarde de la azotea, de Azotea como puedas, de Barcelona.
Bueno, muchas gracias a las compañeras por su intervención. Vamos justitos de tiempo, pero sí abrimos 5 minutos para turno de preguntas o sugerencias, lo que queráis. Así que adelante, por favor. ¿Alguna pregunta? Yo sí que tengo una, ¿eh? ¿Cuándo es el día del vecino, de verdad?
que me quedo con las ganas de saberlo. Pues ahora exactamente no lo Te he sé, pillado. pero te lo digo y te lo digo. Vale. No, simplemente si os cuesta mucho lo de trabajar en la distancia desde Barcelona y Valencia, ¿no? O sea, o lo hacéis mucho con internet o reunís muchas veces en persona. Sí, a ver, nosotros es que antes de trabajar en la distancia hemos trabajado juntas, entonces un poco la dinámica ya la teníamos. Y ahora que estamos, y además nos reunimos muchas veces o en Barcelona o en Valencia, pero sí que es verdad que trabajamos muchísimo en la distancia, trabajamos a través de teléfono, Skype y Dropbox y, bueno, Gmail. Sí. Hola, mi pregunta tiene que ver con, me he fijado que en vuestros proyectos enfocáis la participación ciudadana desde el punto de vista de encuestas, ¿no? O sea, accedéis a la información o lo que quieren los ciudadanos por medio de encuestas. Y como también trabajáis mucho con investigación, claro, mi pregunta enfocada en ese sentido de qué proceso de investigación lleváis a cabo, saber realmente qué preguntar, porque supongo que las encuestas es también difícil trabajar, no solo se trata de preguntar qué uso te gustaría para la azotea o qué haces en la azotea, sino también como que pinchar un poco para que la gente, no sé, entonces claro, mi duda siempre está en eso, ¿no? En qué preguntar para realmente obtener resultados enfocados que podáis aplicar. A ver, en principio, efectivamente nuestras preguntas eran tan sencillas como eso, o sea, que en principio, pero claro, como decíamos antes, trabajamos en el campo de la experimentación y conforme vamos trabajando vamos aprendiendo también. Entonces, las primeras encuestas eran qué uso le darías a la azotea y las respuestas, íbamos, conforme a las respuestas que teníamos, íbamos como focalizando más las preguntas, ¿no? Y así vamos aprendiendo. Y efectivamente pues nos vamos dando cuenta de que hay libros de sociología que solamente hablan de encuestas, que tenemos mucho que aprender todavía y vamos pues poco a poco intentando hacerlo mejor, claro, pero... Sí, luego también hay que tener en cuenta que no es lo mismo que un proceso participativo realizado a través de encuestas, que en realidad es un proceso cuantitativo, nos venga dado, como en el caso de la exposición para la NAU aquí en Valencia, nos venga dado por el propio edificio, es decir, hay una necesidad por parte de ellos de utilizarlo y es muy distinto al primer cuestionario online que hicimos en el que en realidad lo que queríamos era un estudio sobre azoteas en cualquier sitio. Entonces, el foco o la gente a la que va dirigido es mucho más amplio y no va enfocado a una en concreto. Entonces las preguntas eran como más generalistas. El interés, sobre todo aquí se trataba de saber el interés para continuar con el proyecto. Y luego, por ejemplo, también pensamos que queremos obtener, es decir, por ejemplo, ahora en Pop-Up, en la NAU, queríamos que los usuarios de esas azoteas se apropiaran de ellas. Entonces, por ejemplo, leyendo libros, investigando, una de las preguntas que hacíamos es ¿qué nombre le pondrías tú a ese espacio? Entonces, en el momento que tú le pones un nombre a algo, ese algo, ese espacio empieza a existir. Sí, entonces también se trata un poco de saber lo que tú quieres para poder preguntar. Bien, gracias. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias de nuevo a las 4 compañeras. Vale. Hay más información en su blog y en su web, así que creo que eso es suficiente. O después en privado, por supuesto, esa es la idea. Gracias.